están? Muy buenas noches, bienvenidos al Pan Diario de Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara. Estamos muy contentos porque está lloviendo, está fresca la tarde-noche, propicia para estar prendidos en el alimento espiritual que tenemos esta noche para compartir con ustedes. Es un gran día de victoria. Vamos por favor a Jonás, al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 4, si me acompañan por favor, y alguien que lo ponga en la pantalla y trabajemos con entusiasmo y entreguemos nuestros corazones para amar, bendecir, adorar y glorificar el nombre de bendito de Dios. Jonás capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor: Entonces Jonás oró a su Dios desde el vientre del pez y dijo: En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me has desechado. Dice, tú me has desechado, Dios, a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrepadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido desechado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Oremos y pongamos esto en el nombre de Dios y en su palabra. Padre nuestro, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que tu palabra revelada tome control de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro corazón. Echamos fuera toda distracción en esta noche y te pedimos, Padre Dios, que nos llenes con tu poder, que tu Espíritu Santo de gloria ministre en nuestras vidas, nos abrace con su amor y nos hables, Padre Dios Todopoderoso, transformando así nuestra manera de ser, de vivir y de pensar. Úngenos con tu palabra, danos tu ayuda, tu protección y tu bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Todos conocemos la historia de Jonás. Él estaba en Jaifa y Dios le da una orden, le dice: levántate, Jonás, y vas a ir a Nínive y les vas a decir en Nínive que les he perdonado, que se arrepientan de sus malos caminos, que se entreguen y no los destruiré. Y le da una fecha, les dice, tienen 40 días para que se pongan en orden, y si no, pues vamos a destruir la ciudad. Y entonces Jonás hace algo impresionante, le dice a Dios que sí, pero toma un barco y se va exactamente contrario al lugar a donde Dios lo había enviado. Ojo con esto, porque fue una franca desobediencia a Dios. Muchas veces Dios nos pide una cosa y hacemos exactamente la contraria. De Jaifa a Nínive es una línea recta por tierra, y él no se fue caminando, él se fue al puerto y se embarcó lejos de la presencia de Dios, lejos del lugar donde Dios lo envió y lejos del destino al que Dios lo había mandado. Y entonces sobreviene mal. Usted conoce la historia, hay una gran tormenta en el mar, los que estaban capitaneando la barca y toda la gente que iba en esa embarcación se empezaron a quejar, muchos a orar, y entonces Jonás, en lugar de preocuparse o de hacer cualquier cosa, va y se duerme en la parte inferior de la barca. Allá van y lo despiertan y él reconoce: es por mi culpa, yo pequé contra Dios. A mí mi Dios me dijo que hiciera una cosa y estoy exactamente lo contrario, así es que si quieren que se calme su tormenta, agárrenme y aviéntenme al mar y se va a calmar la tormenta. Y entonces los que iban en el barco le tomaron la palabra. Es impresionante. No esperaron 3 veces ni dijeron: no, ¿cómo crees? Lo agarraron y de cunita, ¿verdad? 1, 2 y fúmbale. Lo aventaron al mar. Entonces viene un pez, un gran pez. La palabra que se traduce, la más cercana a la traducción, porque el libro de Jonás es muy antiguo, es un cachalote, una especie de ballena. El cachalote toma a Jonás, se lo come. Imagínense qué
¡Qué tremenda experiencia! Una cosa impresionante. Arrojado en mar abierto. No sé si usted ha hecho esa cosa alguna vez. Hace algunos años, cuando yo andaría en los 17, 18 aproximadamente, poquitos años, hace unos cuantos años, yo viajaba con un amigo, Juanito el Camorras, a Barra de Navidad. Ellos tenían unas propiedades en un lugar que se llama Coastecomates, en el Pacífico Mexicano, y su familia toda. Él trabajaba en Guadalajara, donde yo estaba laborando, por eso era mi amigo, pero su familia ahí en Coastecomates se dedicaban a la pesca y tenían unas palapas donde en las mañanas iban a pescar y por las tardes, después de la comida, empezaban a dorar los pescados y tenían como restaurante para los paseantes. La playa de Coastecomates, si usted la conoce, pues es virgen. En ese tiempo no había ni un solo hotel, así es que llegaban los paseantes y era que comieran ahí, y nosotros íbamos en las vacaciones del verano a trabajar. Trabajábamos toda la tarde con el papá de mi amigo Juan el Camorras y por la noche nos íbamos a divertir. Bueno, eso era parte de los errores de juventud. La cosa por la que le estoy diciendo esto es porque en las mañanas nos levantábamos muy temprano y tenía unas embarcaciones, el papá de mi amigo, de esas de gasolina, y nos metíamos a mar abierto, y era meternos a mar abierto y arrojarnos en el mar para pescar ostión y para llevar todo lo que se pudiera al restaurante de mi amigo, el Camorras. Le decíamos el Camorras porque se peleaba por lo que fuera. ¿Por qué me ves? Y no te vi, ¿cómo no? Y empezaba un pleito y era una cosa tremenda, pues estaba generando una mala influencia en mi persona y en los demás muchachos de mi edad. Bueno, la cosa es que la primera vez que yo me metí en mar abierto, en verdad creí que me iba a ahogar. El mar abierto es diferente a la playa o una alberca. Empecé a hundirme y empecé a sentir como aquella inmensidad de agua alrededor de mí parecía que me estaba tragando. Y aunque tenía el traje y tenía el respirador con el tanque de oxígeno, yo no sabía, yo no aleteaba, pero no sabía los movimientos, y los movimientos tienen que ser así como una serpiente se mueve, es soltar toda la tensión, quitar los músculos, todos, relajarlos, para entonces poder tener una estabilidad ahí adentro. Si no, sientes que te chupa, como que te absorbe, como que hay una fuerza gravitacional fuerte hacia el fondo del mar. Y bueno, yo nunca vi el fondo del mar, yo me iba con ellos, pero llegaba un momento en que cuando ellos iban al ostión, que están pegados en las rocas, ahí en la parte baja, yo los veía de lejos. Sí alcanzaba a ver que estaban destecatando las rocas, pero sentía que me iba a reventar la cabeza y entonces subía. Imagínese Jonás, no tenía ni siquiera un snorkel, no tenía un traje adecuado, no tenía un respirador, y lo arrojan en mar abierto. Entonces, porque muchos creen que el pez es un castigo de Dios, pero el pez no era castigo de Dios, el pez era la misericordia de Dios que estaba recogiendo a Jonás. Dios tiene misericordia de nosotros, aunque no le hagamos caso, aunque muchas veces le damos la espalda, cometemos errores, pecados. Dios no espera que seas perfecto, Dios espera que te arrepientas cuando la riegues, que endereces la senda, que corrijas lo que estás haciendo, que te alejes del pecado, que empieces a trabajar en tu santidad. Dios espera que corrijas lo que estás haciendo mal. Él manda el pez a Jonás y es el plan de rescate para Jonás, y el pez lo lleva nuevamente a la playa de donde él había salido. Nosotros estuvimos en Haifa, ahí donde fue este acontecimiento con mi esposa Liz, una ciudad bellísima que en otro tiempo estuvo ocupada por los árabes, estuvo ocupada por las naciones que ahora están alrededor de Israel. Entonces es muy bella, los edificios majestuosos, el Art Nouveau a todo lo que da, en cuanto a la cuestión de la arquitectura y las manifestaciones artísticas, más toda la cultura judía.
es ahí un cúmulo extraordinario. Y en la ocupación alemana también quedaron pues algunos vestigios de la ocupación de los alemanes. Entonces es una ciudad multicultural, un puerto impresionante, de los más importantes de Israel. Pues ahí fue el pez y ahí escupe a Jonás, y Jonás sale entre las algas marinas y los desechos de pescados que aquel cachalote había comido, lleno de babas. Después de 3 días de haber estado en el vientre del pez, es arrojado. Por eso es figura de Jesucristo. Jesucristo estuvo 3 días en la tumba. Es arrojado nuevamente a Haifa, y ahí nuevamente él se arrodilla delante de Dios y hace esta oración. Dice: entonces Jonás oró al Señor, su Dios. Lo está haciendo desde el vientre del pez, y cuando él está en el vientre del pez, le dice al Señor: tú me has desechado, pero yo volveré a ver tu santo templo. Ahí manifiesta que todavía tenía fe, que todavía tenía esperanza. Y la palabra desechado, que es la que me llamó la atención y por la cual estamos hoy compartiendo este mensaje, es la palabra maás. Se la voy a anotar: maás, una palabra hebrea, maás, la 3988. Muchos de ustedes toman nota y me gustaría que corroboraran, que comprobaran lo que le estoy diciendo. Maás. No tengo marcadores, fíjese. No tengo marcadores. Aló. Ay, ya que encontré uno. Estaba diciendo más fuerte a ver si me escuchaba mi esposa. La palabra 39. Sí, no marca bien. Algo le pasó a mis marcadores. Déjeme anotarle. 39. No pinta. Por ahí estaba el negro en algún lugar de la mesa. Aquí mi esposa está junto a mí. Deje ver si marca, porque, bueno, no es tan importante. La palabra maás significa desdeñar. O sea, lo que Jonás le estaba diciendo a Dios: tú me has desdeñado, como si me hubieras ignorado. Estaba de alguna manera culpando a Dios, pero tiene otros significados: despreciar, echar fuera, ya no considerar a alguien de importancia. Fíjese esto, porque nosotros muchas veces desdeñamos o despreciamos a alguna persona y ya no la consideramos de importancia. O repudiar a alguien, repudiar o tenerlo en poco. Es una palabra terrible, y es lo que dice Jonás que Dios hizo con él. Ya me trajeron un marcador, gracias a Dios. Aquí los tenía todos, es lo curioso. Y es la palabra maás, maás del hebreo, que significa, le repito, no considerar a alguien importante, echarlo fuera, repudiarlo, tenerlo en poco. Pero Jonás, a pesar de haber desobedecido, él está en la playa, después de tremendo accidente, de haber sido comido por un pez. ¡Qué terrible sensación! No sé si has estado en peligro, si alguna vez un perro se te ha dejado ir. A mí me han mordido como 3 perros o 4. Y se siente horrible cuando el animal está prendido a ti. Una vez me mordió un perro en una de las pantorrillas, y agarró mi pantorrilla como del músculo, como del plátano, le dicen a esa parte, como el platanito que tenemos ahí en la pantorrilla. Y de ahí se me prendió, y era un dolor horrible el que yo estaba sintiendo. Y entonces quise quitarlo con mis manos y me dejó las manos todas mordidas. Sentí esa ocasión, de verdad, pude sentir el terror de pensar cómo es que un animal te puede comer. Otra vez yo tenía problemas con un perro a la vuelta de la casa, y todo el día, cada vez que yo iba a la tienda, el perro me perseguía. El perro y yo teníamos franca antipatía, y era recíproco. Yo volteaba y lo veía feo, y él me volteaba y me veía feo, y todos los días era terrible persecución. Imagínese lo horrible, la sensación de ser tragado por un pez, y está llevado por la tráquea, por el aparato digestivo del pez allá. ¿Quién sabe
sabe qué pasó, que Dios le provocó las náuseas al cachalote, que lo avienta, lo arroja nuevamente, y él se arrodilla y recibe una oportunidad de parte de Dios, porque Dios es Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que ponga ahí, Dios es Dios de oportunidades. Dios nunca te va a desechar, a menos que es el tema de hoy. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es oportunidades toda la vida. Te da la oportunidad, así hayas caído 1, 2, 3, 4, y aunque sea el mismo pecado, repetitivamente, Dios constantemente está abriendo portales de oportunidad, porque Dios quiere el arrepentimiento del pecador, porque Dios quiere que tú y yo dejemos nuestra mala manera de vivir, enderecemos nuestros caminos y empecemos en obediencia a ser bendecidos por Él. Dios quiere algo bueno para nosotros. Gracias, Jairo, Daniel, que estás atento. Dios es Dios de oportunidades. Entonces Jonás recibe, gracias Anita Escoto, Jonás recibe una oportunidad. Gracias, están llegando más. Crispián de Valle, gracias, dice, le da la oportunidad. Pero Maás es una palabra que se vuelve a utilizar en la Biblia. Gracias Teresita González y Julián Vidal y Héctor Castro Félix. Dios nos da una oportunidad. Gracias Camila Marín, qué bueno que están atentos. Están enviando la frase. Celia Chávez Valencia, Cristal Vidal Gallo. ¿Qué quiere el Señor? Dios quiere que te arrepientas. Pero esta palabra más, que vuelvo a colocarla en la pantalla, en la pizarra, más, gracias Klaus Maldonado, es, ahí lo puso Patti, más es no considerar a alguien importante. ¿Alguna vez te han considerado que ya no eres importante? ¿Alguna vez gracias Tere Orozco, alguna vez una persona te ha desechado? Yo me he sentido desechado. Hay personas que me han abandonado como pañal desechable. Te sientes así, como que te usaron y después cuando ya no les sirves, cuando ya no eres para sus propios intereses, te abandonan, te dejan, y es una sensación horrible, una sensación de desprestigio, de me tuvo en poco, de no tengo la oportunidad. Eso es que Dios desecha. Entonces, más el verbo de desechar, de tener en menos, sí lo hace Dios. ¿A quién desecha Dios? Voy a dar al menos 7 casos de gente que fue desechada por Dios. En Primero de Samuel, porque es libro, en Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 23, acompáñenme por favor, a Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 23, vea qué palabra dice: porque la rebelión es como la adivinación y el pecado, y la desobediencia como la iniquidad y la idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Aquí está tremenda la enseñanza que deja este solo versículo. Está hablando de Saúl. Saúl desobedece a Dios, y la desobediencia en sí, si tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona y te abre la oportunidad, porque repito, Dios es Dios de oportunidades, y te vuelve a abrir otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. El problema es que aquí estamos hablando de pecado de rebelión, y dice, el pecado de rebelión es como pecado de adivinación. Este pecado de adivinación es uno de los pecados que más castiga a Dios de una forma severa. Es impresionante cómo odia a Dios el pecado de adivinación, que es equiparado a la idolatría, a la hechicería. Entonces, la rebelión, hermanos, ¿qué es la rebelión? La rebelión es darle la espalda a la autoridad puesta por Dios. Es ya no respetar la autoridad puesta por Dios, o no respetar la autoridad de Dios, que son grados de rebelión. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de la autoridad, porque para Dios la autoridad es fundamental, es de vital importancia,
Porque Dios quiere que se respete su voluntad cuando Él levanta líderes. Los levanta, les da autoridad y pone gente a su cargo. Y yo tengo mi autoridad. Yo obedezco a mi autoridad. ¿Qué es? La obediencia es primero a Dios, que estos son niveles de obediencia. La obediencia es primero a Dios y antes que a nadie. O sea, primero a Dios, aunque se enoje quien se enoje, aunque se prive quien se prive. Dios se le obedece a pesar que haya personas que no estén, a pesar que haya gente que quiera establecer sus propias normas o sus propias reglas. Primero se debe obedecer a Dios. Número 2, se debe obedecer a los padres. Que la desobediencia a Dios se llega a considerar rebeldía cuando constantemente se está desobedeciendo. Esa rebeldía puede provocar que seas desechado por Dios, que es desechado, despreciado, echado fuera, no considerarte de importancia, repudiarte y tenerte en poco, desdeñarte. Es la palabra más, vuelvo a repetirlo, y es porque se produce la rebelión. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Tienes que obedecer a Dios, no porque Dios quiera tener un montón de gente ahí de súbdita, porque te conviene obedecer a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, están las consecuencias de la desobediencia al Señor. Tenga mucho cuidado. Obedecer a Dios. Número 1, obediencia a los padres. Fíjese cómo son cosas tan básicas, tan elementales, pero son tan importantes. Usted no puede desobedecer a sus padres aunque hayan hecho lo peor, aunque hayan dicho lo que hayan dicho, aunque te hayas sentido ofendido, criticado, juzgado o lo que sea por tus padres. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y prosperidad. Este es el primer mandamiento con promesa, y ahí jamás dice, pero si tu padre o tu madre no hacen esto o no hacen aquello, o no se comportan como tú quisieras, o te tienen harto, entonces ya no les desobedezcas. No lo dice. Nunca, 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 nunca el Señor ordena que se desobedezca a los padres. Jamás en toda la Biblia. Se tiene que honrar padre y madre. O sea, tenemos que ver esos niveles de obediencia, porque ya no hay. La rebelión está en estos momentos, está impresionante sobre toda la tierra, no solamente en las iglesias, a nivel de sociedad, a nivel de gobierno, a todos los niveles hay rebelión, y la rebelión siempre va a traer injusticia, y la injusticia desgraciadamente va a redundar en desgracias y en cosas incorrectas. La primera obediencia es a Dios. Ahora, número 1, rápidamente, la primera obediencia es a Dios. Número 2, la segunda obediencia es a los padres. A los padres no se les maltrata. Tú no puedes ofender a tu padre, no puedes reclamarle, no lo puedes gritar, no le puedes regañar. Porque he visto escenas horribles, te lo digo. Hay personas, está la muchacha y ay, mamá, y ay, que no sé cuánto. Eso es deshonra a los padres y es rebelión. Y fíjate lo que dice el Señor de la rebelión. Es como pecado de adivinación. O sea, los adivinos no heredarán el reino de Dios. Los adivinos, según dice la palabra de Dios, que es en la que nosotros creemos y lo que más honramos, porque es la herencia que Dios nos dejó para que podamos conocer sus mandamientos, su voluntad, sus preceptos y las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, es que los adivinos arderán en el infierno, y los rebeldes son considerados a ese nivel como pecado de adivinación. Es importante que no arriesgues tu alma, por favor. Por eso dice el libro de Joel que en los postreros días
Dios volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No puedes deshonrar a tu padre. Si tu padre te falló, si tu madre te falló, si tu padre no es como tú quisieras, si tu padre o tu madre no están haciendo las cosas que tú quisieras que hicieran, si tu padre o tu madre están pecando, escúchame lo que te estoy diciendo, estén haciendo tu padre y tu madre lo que estén haciendo, no los puedes deshonrar. No puedes maldecirlos, no puedes criticarlos, no puedes murmurar contra ellos, no puedes reclamarles. A tus padres no puedes dejarles de hablar. O sea, no seas insensato, empieza a reconsiderar tus caminos, no vaya a ser que un día más el desecho de Dios llegue a tu vida y Dios te tenga que decir, por cuanto fuiste perseverante en desobedecerme, yo te desecho, ¿ok? No quieres saber nada de mi ley, no quieres saber nada de mis mandamientos, entonces yo te desecho. No lo estoy sacando de un libro de historias ni de cuentos, lo estoy sacando de la Biblia. Aquí está bien claro, porque tú te rebelaste. Y la rebelión es pecado como de adivinación y la desobediencia como iniquidad o idolatría. Dios mío, si somos desobedientes es como si estuviéramos practicando el pecado, y como pecado de idolatría hay condenación en eso. Por cuanto tú has desechado, dice la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas su rey. ¿Qué son? ¿Cómo desechamos la palabra de Dios? Solo con dos cosas: rebeldía y desobediencia. Rebeldía y desobediencia. Y la rebeldía, repito, puede ser contra Dios y puede ser contra los padres. Pero cuando tú te rebelas contra tus padres, automáticamente te rebelas contra Dios. Es tan importante que lo puedas entender. Número 3, obediencia es al esposo. Dios mío santo, aleluya. Las casadas al esposo. La mujer casada tiene que honrar a su esposo. Bien clara es la Biblia que dice, porque el hombre fue creado primero. No es una cuestión de importancia personal, no es una cuestión de machismo, no es una cuestión vana, es una cuestión de orden. El esposo será llamado a cuentas. Cuando Eva pecó, Dios le reclamó a Adán. ¿Qué te dice eso? Que el hombre es responsable de su esposa. Por eso es bien importante la obediencia en la casa al marido. Tiene la mujer que someterse al marido, respetar su autoridad, honrarlo. ¿Por qué? Porque el marido es su honra delante de Dios y es la pieza de responsabilidad a quien Dios va a pedirle cuentas de tu vida. Un día les decía en una charla de mujeres en la congregación, qué privilegio tienen las mujeres. O sea, Dios va a llamar a los Adanes. A ver, Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué estás escondido? ¿Por qué estás avergonzado? O sea, Dios no te va a llamar a ti, mujer. Y si tu esposo es responsable, ya la hiciste. ¿Por qué? Porque pasas con él. Por favor, es la honra al esposo, la obediencia al esposo. Desobedecer a tu esposo, deshonrarlo, es pecado de rebeldía y es desobediencia a Dios y es causal de que el Señor deseche a una persona. La cuarta autoridad a la que hay que respetar es al pastor. Al pastor, aleluya. ¿Quién lo dice? La Biblia. Respeten a sus pastores, tomen ejemplo de sus vidas. Toda autoridad es puesta por Dios. O sea, Dios levantó pastores de acuerdo a su corazón. Él levantó la autoridad. Yo no me llamé. Yo era un empresario exitoso. Yo era Premio Nacional de Calidad en capacitación. Yo tenía una vida en creciendo, rumbo a la grandeza de mi vida, logro de metas. Estaba dejando mi nombre grabado en la historia de mi país, en la historia de mi ciudad, en mi rancho, a donde quiera que tú fueras. ¿Por qué? Pues era un triunfador, pues. Y un día Dios me llamó, y a partir de que Dios me llamó, empezó a tratar mi corazón y me llevó a humildad.
me humilló a lo sumo hasta dejarme ni siquiera sin honra que defender para que ya pudiera ser un siervo probado y pudiera ser un buen pastor. Eso es lo que hace Dios con los pastores. Los pastores no tienen que tener parte con el mundo. Pedro y los apóstoles hablaron con la iglesia en Hechos cuando ellos tuvieron un razonamiento. Nosotros no podemos estar sirviendo las mesas y atendiendo a la gente. Nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra y la oración. Entonces vamos a levantar doulos, vamos a levantar siervos. Los siervos hagan todo lo que sea necesario para que el pastor pueda dedicarse a trabajar, pueda dedicarse a estudiar la palabra, a estar en oración, a estar en ayuno, a estar en clamor, en intercesión, guardando el cuidado de su rebaño, de sus ovejas. Por eso es bien importante, mis amados. La autoridad pastoral la puso Dios, no la puso el hombre. Y hay señales para ver si tu pastor es puesto de parte de Dios. La mayor señal del pastor delante de Dios es predica la palabra y la predica bien, es decir, sin alterar el orden. Mensajes no están apoyados en ningún libro, en ninguna fantasía, en nada. Sus mensajes testimonio de eso. Entonces, ¿cuáles son las 4 obediencias hasta ahorita? Las 4 obediencias hasta ahorita son: primero se le obedece a Dios, después se honra y se obedece a los padres. Las mujeres casadas honran, respetan y obedecen al esposo. Y la 4ª autoridad delegada por Dios, el pastor. El orden de Dios es pastoral, que aún el orden inventado por el hombre, el apóstol es más importante que todos. Discúlpenme que le diga que el pastor, los apóstoles, 12 apóstoles, tenían una autoridad puesta por Dios, que era un pastor, Cristo. Cristo fue el pastor de los apóstoles, porque ahora hay apóstoles sobre pastores. Ve que hay cosas que son inexplicables. Es que son inexplicables porque normalmente la gente hace lo que se le antoja, hermano, y no podemos hacer lo que se nos antoja. O respetamos a Dios o respetamos a Dios. Aquí no hay de más. Porque si somos cristianos tenemos que honrar y respetar a Dios. Dejen, mando un mensaje, por favor, es urgente. Porque me llegó un mensaje de mi casa, de mis hijos. Ok. Ya, les suplico que me disculpen. Entonces, primero es la honra a Dios. Después es la honra a los padres. Y los padres sean como sean. Está prohibido que los hijos les ordenen a los padres. Está prohibido gritarle a tu padre o a tu madre. Está prohibido juzgarlo. Está prohibido criticarles. Tu padre y tu madre son tu padre y tu madre y son el afecto natural. ¿Sabes que Cristo dijo que en los últimos tiempos se perdería el afecto natural? ¿Qué es el afecto natural? El respeto que tienes que tener por tus padres. Yo les he enseñado con mi ejemplo. Cuando mi mamita, que está ahí conectada, y ella que dé testimonio si no, cuando mi mamita me regaña, me esté regañando en la iglesia o me esté regañando en su casa o en mi casa, yo nunca le levanto la voz y yo nunca le corrijo, ni menos le digo alguna tontería, una grosería.
agacho mi cabeza para que mi madre me regañe a gusto. Les he platicado cómo había veces que ella se equivocaba de hijo y a ver, ven acá, y me daba unas regañadas y yo así, mire, así mamá, sí, perdón mamá, sí mamacita linda, y te vas a portar bien, claro que sí mamá, porque a los padres se les honra. No era yo ni fui yo, fue Jaime o fue Raúl, no, mi mamá estaba hablando y mi mamá me estaba regañando. Y es de personas bien nacidas respetar a los padres. Era injusto, sí era injusto, pero era injusto humanamente hablando. Delante de Dios, Dios bendice a quien respeta a sus padres. No se le levanta la voz. No se le levanta la voz. Nosotros guardábamos nuestra lengua de decir cualquier tontería delante de mi mamá o de mi papá. No se maltrata a los padres. Uno tiene que ayudar a los padres y yo doy gloria a Dios porque me ha permitido ayudar a mi madre. O sea, nadie da lo que no tiene, pero cuando tengo yo estoy ahí presto. Mamita es una mujer fiel, es una mujer que yo soy su pastor y ella como pastor me honra. Yo voy a la casa de mi mamá y ella tiene su diezmo, su ofrenda, y siempre tiene algo que darnos, siempre hay un taquito, siempre hay una ofrendita, porque ella me regresa la honra que yo le doy de hijo, me la regresa cuando yo soy su pastor. Si yo hablo como pastor, mi mamita está ahí en honra. ¿Por qué? Porque si no hay respeto por las autoridades puestas por Dios, no hay respeto, amados hermanos. No hay respeto por nada. Y eso significa rebelión, desgraciadamente rebelión. Dice, Dios pone pastores y padres conforme al corazón de Él. Entonces tenemos que honrar a Dios, tenemos que honrar a nuestros padres, las casadas honrar a sus maridos, y en la iglesia se tiene que honrar y respetar al pastor. Por más que le hagas, mira, he comprobado una cosa, que por más que creas que ya sabes, que ya las puedes, que eres el mejor predicador, o que te sientas que estás más ungido, Dios sabe por qué pone un pastor encima de como autoridad de otra persona. Dios lo sabe. Dios sabe el tipo de pastor que cada quien necesita. Pero si la persona, hay gente que no es posible pastorear. Tengo una lista ahí, pero ya dejé las notas. Hay gente que no es posible pastorear. Una, no van nunca. ¿Cómo las pastoreas? Otra, no se conectan. Hay pan diario, no se conectan. ¿Cómo las pastoreas? Porque ¿sabe lo que significa pastorear? Darle de comer y de beber a las ovejas. Y la única forma en que el pastor puede darle de comer a las ovejas y de beber es con la palabra. No hay otra. No es con un chiste, no es con un libro, no es con una vez me pasó, no, es la palabra. Y hay quienes, voy a dar mi testimonio. No, el testimonio es para otra cosa. Ve y da tu testimonio a Alcohólicos Anónimos, es la palabra. Y si dentro de la palabra puedes testificar, eso ya es otro cantar. ¿Por qué? Porque pudiste testificar, pero el mensaje está sentado en la palabra de Dios, la máxima autoridad que tenemos los pastores. Número 5, tenemos que aprender a respetar a nuestros gobernantes. El gobierno. ¿Sabías que Dios dice que Él pone a los gobernantes, no los pone el hombre? Aunque tú vayas y votes en la urna. Aunque Dios sabe quién es, cada quien tiene el gobierno que Dios puso, no que se merece, que Dios puso, porque Dios pone a los gobiernos. No te es lícito criticar al presidente de nuestra nación y juzgarlo y decirle toda clase de groserías no te es lícito. No nos es lícito, para que me entiendas. Yo me incluyo, los cristianos no. Sé de alto calibre, no seas del común denominador. No podemos ni juzgar, ni criticar, ni enjuiciar a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a nuestro gobernador, a un policía de la calle o a un agente vial de crucero. Nosotros tenemos que respetar las autoridades puestas por Dios.
¿Por qué? Pues es una orden de Dios. Es una orden de Dios. Puedes decir, no, pero es que son corruptos. La orden es de Dios. Y uno debe aprender a obedecer. La obediencia derrama la bendición. No es por ellos, es por ti. O sea, Dios no quiere que, estoy yo obedeciendo al presidente y lo estoy honrando, aunque me cae gordo. Él sale beneficiado. ¿En qué? Ni te conoce. ¿Cuándo es tiempo de escoger? En tiempo de elecciones, pero en tiempo de gobierno no nos equivoquemos. Por eso México está como está. Ya el otro día me llegó un mensaje en el celular, lo tengo para testimonio, puedo sacar captura de pantalla. Y me decía, únete a Frena. Y si quieres trabajar con nosotros en tu página de Facebook o en tu página de quién sabe qué, hay sueldos hasta de 32,000 pesos. O sea, depende de lo que hagas. Una acusación cuesta, te dan 5,000 pesos. Un video donde digas algo en contra del gobierno y así sucesivamente. Y no saben en las que se meten. Se llama corrupción y se llama desobediencia a Dios, pecado de rebelión. Y eso es un causal para que Dios te deseche. Para que Dios te deseche. Porque una persona que se rebela contra Dios, tarde o temprano se rebela contra ti. Una persona que se rebela contra los padres, tarde o temprano se va a rebelar contra ti. Porque si no respeta a Dios, si no respeta a sus padres, no te va a respetar a ti. Una mujer que se rebela contra el esposo, tarde o temprano se va a rebelar donde la pongas. Una persona que se rebela contra el pastor, tarde o temprano se va a rebelar contra ti. Porque trae un espíritu de rebelión que está operando en la vida. Entonces no podemos. Hay un número 6. También ordena que respetemos a nuestros patronos. Si no lo cree, lea la Biblia para que aprenda. Si estás trabajando en una empresa, tienes que honrar y respetar al que te paga. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, no caigas en las trampas de Satanás. ¿Quién querrá que entremos en rebelión? ¿Quién querrá que hagamos lo que se nos antoja? ¿Quién querrá que seamos nosotros y que queramos, no es que yo opino, no es que no estoy de acuerdo con Dios, o no estoy de acuerdo con el pastor, o no estoy de acuerdo con mi mamá? ¿Quién quiere eso? El diablo, porque el diablo quiere que seas desechado. Entonces, fíjese bien, se complace el Señor, dice el versículo anterior, el 22, se complace el Señor en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. Puedes estar haciendo lo que quieras, puedes estar haciendo campañas, puedes estar haciendo transmisiones, predicando a través del internet, puedes estar haciendo mucho trabajo, trabajando en tu colonia. Hay quienes tienen desayunadores, hay quienes están ayudando por aquí, por allá. Puedes estar haciendo toda clase de actividad religiosa, pero Dios quiere tu obediencia. Antes que cualquier otra cosa, Dios quiere tu obediencia. Dice, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Y es el contexto para que diga, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad o idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Dios desechó a Saúl. No fue el hombre, no lo estoy inventando, es Dios. Dios se arrepintió de haber llamado a Saúl porque Saúl era un desobediente. Dios le decía una cosa, Saúl hacía otra. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Haber hecho lo que se le antojaba, sin respetar la autoridad espiritual. ¿Qué crees? Saúl se rebeló contra su pastor. ¿Quién era su pastor? ¡Samuel! Y Samuel le dio indicaciones bien claras. Antes de aquí te espero para orar por ti, aquí te espero para levantar sacrificio. Dios le había dicho a Saúl en boca de Samuel, vas a raer de la tierra a Amalec, vas a matar hombres, mujeres, niños, embarazadas, niños de pecho, vas a matar todo, no, nada que respire tiene que quedar en Amalec.
Le dio indicaciones claras, pero Saúl era un macetón desobediente. Yo opino y opinó. Y se llevaron lo mejor del ganado, dejó vivo al rey, o sea, hizo lo que se le antojó, pero antes de hacer esa tontería, él hizo sacrificio a Dios. Fíjate bien, les he dicho, aún lo bueno es malo cuando no es lo correcto. Aún lo bueno es malo cuando no es lo correcto. Es bien importante que lo bueno se hace en el orden de Dios, no en lo que a mí se me antoja y no en lo que a mí se me ocurre. El orden trae la bendición, la obediencia trae la bendición. Las cosas se hacen en orden para que Dios te bendiga. A Saúl nadie le dijo que levantara sacrificios a Dios. ¿Para qué levantó sacrificio a Dios? Para que Dios le hablara, para que Dios le diera las indicaciones de guerra y poder vencer a los filisteos. Pero ¿sabes qué iba a hacer el Señor? Eso se lo iba a dar a Saúl, es decir, a Samuel. Por lo tanto, Saúl pecó de usurpación, tomó el lugar de Samuel y un culto, para que me entiendas. Pero aún un culto es malo si Dios no te lo ordenó. No puedes hacer lo que se te antoja. No es ni lo que se me antoja, ni es a mi manera, ni es como yo. Es lo que yo pienso. A Dios no le importa tu creatividad. A Dios le importa tu obediencia. Tu obediencia, tu obediencia. Mi obediencia, mi obediencia, tu obediencia, para que no se oiga así como feo, la obediencia de todos. Entonces, qué importante, amados hermanos, estar atento a la voz de Dios, saber qué sí quiere Dios y qué no quiere Dios. Dios desecha a quien repudia su palabra. Quien no quiera tener nada que ver con Dios, rechace la Biblia. Rechace la Biblia. Si usted rechaza la Biblia, automáticamente está rechazando a Dios. Por lo tanto, Dios le va a rechazar a la persona que rechace la palabra de Dios. Es nuestra máxima autoridad. El escrito está, Jesucristo fue tentado por Satanás y cuando él estaba ya saliendo del desierto, vino Satanás y las 3 respuestas de Cristo fue, escrito está, escrito está, escrito está. Escúchame lo que te voy a decir. El escrito está y siempre vas a tener la razón. ¿Por qué? Porque es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. No podemos estar jugando con nuestra santidad y no podemos estar jugando a yo pongo las reglas. No, señor, no, señorita. El que pone las reglas es Dios. Vamos al 15:1 de Primera de Samuel, donde dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió para que te ungiera por rey sobre su propio pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor Dios de los ejércitos. O sea, está atento a las palabras del Señor. Y del 2 al 3 le da órdenes específicas. Un buen pastor te dice, está atento a las palabras de Dios. No está atento a mis órdenes. Ahí no dice, Samuel, pon atención a lo que yo te quiero decir. Mi sistema, mi forma de trabajar, lo que yo quiero hacer. No, Señor, está atento a las palabras del Señor. Ahora déjame decirte una cosa, está atento a las palabras del Señor. O sea, no estés atento a lo que yo quiera o a lo que a mí se me antoje o a mi voluntad o a lo que yo opino. Tú no opinas nada, yo no opino nada. Está atento a las palabras del Señor. Si estás atento a las palabras del Señor y obedeces al Señor, gloria a Dios, aunque no me obedezcas a mí, aunque no le obedezcas al ser humano. ¿Por qué? Porque por eso está el orden, esto está en escala. Primero se obedece a Dios. Yo te lo digo, ya te puse el ejemplo con mi mamá. Ahora el apóstol Carlos me habla y me dice, Héctor, hay que hacer esto, y yo le obedezco. Lo que mi pastor dice, yo lo hago. Y muchas veces puedo no estar de acuerdo, pero yo lo hago. Acabamos de terminar el libro, ya está editado el libro de mi padre. De hecho, va a salir a la venta vía WhatsApp. Va a salir a la venta vía WhatsApp. Ya lo tengo, ya me lo mandaron corregido, aumentado, editado. Ya está aquí está el libro de mi padre. Lo escribí, o sea, él lo escribió, pero él lo escribió como yo en el cuaderno. Y un día me mandó sus notas y me dijo, quiero que escribas mi libro.
y quiero que escribas sobre los viajes de misioneros de Pablo porque vas a predicar en Israel. Y aquí está el libro ya de mi padre. Mire, a ver si se alcanza a ver. Es porque charolea. Ahí está el libro de mi padre, de Carlos Quiroa. Ahí está el libro, mire. Él hizo notas, yo hice un libro. Él hizo notas, yo hice un libro. Esto no es hoy lo escribo y mañana lo edito. Fíjese, empecé a escribir los sermones que prediqué en el barco, los sermones que prediqué en la isla de Rodas y en la isla de Creta, en Grecia, los sermones que prediqué en Israel, en el Monte de los Olivos y no sé dónde más. Y aún el sermón que iba a predicar en Belén, que no lo pude predicar, todo eso yo lo preparé, lo escribí y fuimos a Israel, se dieron los mensajes, los sermones, regresamos de Israel y yo seguí trabajando y apenas el día 18 de este mes se le entregó el libro a mi padre. Fueron noches muy difíciles, literal noches sin dormir. Hubo días que le decía a mi esposa, apóyame por favor, encárgate de todo, haz todo lo que sea necesario porque me voy a poner a trabajar en el libro de mi papá, porque fue una orden de mi pastor. Imagínese que yo le diga a mi pastor, Nel, no estoy de acuerdo contigo y así no se hacen las cosas. Y los patos tirándole a las escopetas. No podemos entrar en rebelión. Ya está el libro. Ahora, quien lo quiera, por favor, comuníquese con Pati Castro para empezar a hacer como una prelista, pero es un libro bellísimo. Además de que fue escrito sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, es todos los sermones que predicamos en Israel. Están puestos en ese libro. Es una guía de bendición, una palabra muy poderosa. Si alguien quiere comprar el libro, todavía no tengo el precio, mándele un mensaje a Pati y ella haga una lista para en cuanto se ponga a la venta, usted tenga ese libro inspirado por Dios a mi padre, y puesto en mis manos como notas, y yo hice la corrección de estilo, los capítulos, yo lo acomodé, porque mi papá me dio sermones, y yo dejé libro, y en serio le digo, había por ejemplo, que yo trabajaba el lunes desde que amanecía hasta que volvía a amanecer el martes, me metía al baño, me bañaba y me iba a predicar el Ovejas de su Prado como mañana. Y así llegaba yo y usted no me veía que yo decía, estoy cansadito, no voy a predicar. No, así llegaba a predicar. ¿Por qué? Por obediencia a mi padre, a mi pastor. No podemos desobedecer las órdenes de Dios. Escucha la voz de Dios. Eso te va a decir un buen pastor. Si Dios dice, yo lo hago. Ahora, si la Biblia no dijera que respetáramos a los pastores, que no, entonces yo no lo haría, tú tampoco lo harías, nadie lo haría. Pero aquí está bien claro que el pastor de Saúl, que en ese tiempo era el profeta Samuel, le dice, está atento a las palabras del Señor. ¿Qué te dice un buen pastor? Está atento a las palabras del Señor, porque nos conviene obedecer a Dios, porque cuando tú y yo obedecemos a Dios, Dios te bendice, y Dios me bendice, y Dios te bendice. Somos unos privilegiados por tener la palabra de Dios, estamos llenos de su presencia. Qué bendito es el que obedece al Señor. Ahora, hay una cosa más importante aquí, como dice el siervo Rodo, cuando Rodolfo habla del pelón que vende el elixir para que salga el pelo, que no le digan, que no le cuenten, mire, con esto se lo unta en el cerebro y le va a salir una melena como el Tibiritábara, mire que le sale, pero él está pelón. Lo que tú dirías, está póngaselo usted primero y deje de estar dando lata. ¿Qué es? ¿Cómo le dice un pastor a las ovejas que obedezcan si él no obedece a su pastor? Quisiera que me ayudaran con eso. Es igual, ¿cómo le puedes decir a tus hijos que te obedezcan si tú deshonras a tus padres? ¿Cómo podemos decirle a la gente, obedece a Dios, si tú lo desobedeces? Es la ley de la congruencia.
yo obedezco a mi pastor, entonces te pido que tú me obedezcas a mí, porque yo no te voy a pedir nada donde yo sea beneficiado, donde yo esté ahí como, y que llegue a la congregación en una plataforma, ¿verdad? Con 4 que me estén cargando y que me den de comer en la boca con uvas y un negro me esté echando aire. No, 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 no. Normalmente un pastor te pide que obedezcas porque te conviene, porque creces. Ahora, déjeme decirle que haber escrito el libro de Hechos, que no dice Hechos en marcha hacia la gloria de Héctor Cisneros, dice Hechos en marcha hacia la gloria de Carlos Quiroa. El más beneficiado de haber obedecido a mi pastor fui yo. Porque me fue bien, porque lo escribí, porque aprendí, porque leí, porque me preparé, porque fui a 5,000 libros, porque tuve que investigar, tuve que conocer. Yo conocí la ruta de Pablo antes de que estuviéramos en ese barco en Israel. Cuando íbamos hacia la isla de Rodas, yo había pasado con mi cabeza ahí una y otra y otra y otra vez. ¿Cómo? Estudiando mi Biblia, estudiando mis mapas, estudiando los comentarios bíblicos, estudiando sermones expositivos, estudiando la historia de él, estudiando la historia de Pablo. El más beneficiado de obedecer es uno. Dios no quiere que le obedezcas porque es un tirano, Dios quiere que le obedezcas porque te conviene. Entonces, le obedeces a Dios, tienes autoridad y eres apto para decirle a la gente, obedezcan a Dios como yo le obedezco. Si obedeces a tus padres, eres apto para decirle a tus hijos, obedézcanme como yo obedezco a mis padres. Se llama congruencia y vergüenza, se llama tener vergüenza, hermanos. Si tú obedeces a tu esposo y lo respetas, eres apta para decirle a tus hijas, obedezcan y honren a sus maridos, como yo lo hago con el mío. Si tú obedeces y respetas a tu pastor, eres apto si tienes ovejas para decirles a las ovejas, obedezcan y honren obedezcan y honrenme, porque yo obedezco y honro al mío, y así sucesivamente. Pero ¿cómo podemos pedirle a la gente lo que nosotros no hacemos? Eso es fariseico. Eso es un fariseo. Pido lo que no hago. Los fariseos, está bien claro, Dios les dijo a los apóstoles, hagan todo lo que dicen, pero no todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque ellos no predicaban con el ejemplo. Léalo. Eran hipócritas. Eran falsos. Eran incorrectos en su forma de ser. Entonces, ¿qué quiere Dios? Obediencia, obediencia. A este le dice bien claro, destruyes a Amalek, haces las cosas bien, mano, vas a hacer todo esto y esto y esto. Y entonces las cosas van a salir bien. En el versículo 4 dice, entonces Saúl convocó al pueblo y les contó el Telaim, 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá, y Saúl fue a la ciudad de Amalek y los emboscó en el valle, y Saúl dijo a los kenitas, oiga esto, empezó bien. O sea, empezó obedeciendo, empezó bien. Luego en el versículo 10 dice, entonces vino palabra del Señor a Samuel, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque él ha dejado de seguirme. Me arrepiento, alguien que ponga Primera de Samuel 15:10, a ver cómo dice la Reina Valera. Yo estoy en la Biblia de las Américas, en la última versión. Esta versión es 2020, la Biblia de las Américas, me la acaba de regalar mi hijo Alejandro Alcántara, y es la última edición prácticamente de Editorial Vida, 2020, mire. Es una versión nuevecita, traducida muy fiel por la Reina Valera. A ver cómo está la Reina Valera en el Primera de Samuel 15, versículo 10. Alguien que me ayude, si hay todavía gente conectada. Dice, entonces vino la palabra del Señor a Samuel, que dijo, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme.
¿Qué dice? Ha dejado de obedecerme. Imagínese que Dios diga, me pesa haber levantado a este, porque es un rebelde, porque no respeta a nadie, porque no obedece, porque hace lo que se le antoja, porque hace lo que cree. Nada compra la voluntad de Dios, hermanos. A Dios se le tiene que obedecer a carta cabal. En el versículo 11 dice, bueno, es el 11 el que leí, y dice, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Gracias, hijo. Ya me lo puso aquí mi hijo Edgar Carranza, y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Fíjese qué tremendo, hermanos. Y no ha cumplido mis palabras. Por favor, ten cuidado. Un buen pastor te va a decir, obedece a Dios. Un buen padre te va a decir, obedece a Dios. Mi mamá nos decía llorando, hijos, tengan temor de Dios. Hijos, ahí está mi mamá, puedes preguntarle. Hijos, tengan temor de Dios. Hijo, encomiéndate a Dios, me decía todos los días. O sea, un buen pastor te lleva a Dios, un buen padre te lleva a Dios, un buen esposo te lleva a Dios, un buen gobernante te lleva a Dios y un buen patrono te lleva a Dios. Pero yo tengo que ser una persona que obedezca a mis autoridades, porque el desechar a las autoridades es lo que hace que Dios deseche a un ser humano. Pero es el primero. Vamos a revisar muchísimos casos. Por ejemplo, mañana vamos a ver un tema que siempre he querido dar. Cuando Dios escogió a David, David tenía 7 hermanos que Dios desechó para escoger a David. Tengo los nombres de los 7 hermanos de David. Y mañana vamos a ver sus significados. Y entonces la unción cayó sobre David. Y hay 7 sobre los cuales no va a caer, para que hagamos nuestras cuentas delante de Dios de una vez por todas y nos demos cuenta que Saúl escoge a uno, pero desecha a otros tantos que no cumplen con las características, los requisitos, que no son conforme al corazón de Dios. Cuando en Hechos dice la palabra de Dios, he hallado a David mi siervo, quien es conforme a mi corazón, fíjese qué tremendo, es conforme a mi corazón y hará todo lo que yo le ordene. ¿Qué quiere Dios? Hombres que hagan lo que Dios le ordena, hombre. Dios quiere hombres y mujeres obedientes. Y si usted y yo obedecemos y honramos a Dios, entonces la bendición, entonces el respaldo, entonces las promesas, la paz, la seguridad, la prosperidad, la gracia, el poder, el fuego, entonces tiene usted para crecer en la palabra y ser una persona que Dios va a estar tomando en cuenta para gloria y honra de su nombre. Si no, va a ser otro que anda ahí nomás moviéndose. Y no quiero eso yo de mi gente. Quiero gente que obedezca a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Pati Sesma, gracias a Crispián que pusieron el versículo. Vamos a orar y voy a impartir esto en usted, que usted sepa escuchar a Dios en mí. A mí no. Si yo le digo, vete a la cantina, usted diga, me está usted loco, pastor. Yo voy a ser conforme a Dios, no conforme a usted. Pero cuando yo le diga esto dice el Señor y le dé un versículo, obedezca. Porque en la obediencia a mí, obedece a Dios. Y la obediencia trae la bendición. Padre, en el nombre de Jesús, impartimos por la imposición de las manos un espíritu de obediencia en toda conciencia pura, limpia y santa, limpia por tu palabra, lavada por tu sangre. Te pedimos, Padre Dios, que bendigas a todos los que están oyendo y que van a oír este mensaje. Los llenes de tu palabra, de tu bendito amor, de tu poder y de tu gracia, y les des la capacidad, Padre Dios, de arrepentirse cuando desobedecieron a Dios, cuando desobedecimos a nuestros padres, cuando la mujer desobedeció y deshonró a su esposo, cuando alguien desobedeció y deshonró a su viejo, anciano y veterano pastor, a los gobernantes y a los patronos, en el nombre de Cristo Jesús, y trae un avivamiento de obediencia. Quizás me oiga loco, pero esto es lo que necesitamos.
No necesitamos más ruido, no necesitamos más escándalo, necesitamos más obediencia para derramar la bendición, para que Dios sane la tierra, para que sea sanada nuestra ciudad, para que sea sanado nuestra nación, para que la tierra descanse y el mundo sea sanado y perdonado por tu presencia y tu palabra, amado Dios. Trae ese avivamiento de obediencia en Casa de Pan, en todos tus hijos que te amamos. Llénanos con tu poder, con tu amor y tu gracia, y danos tu ayuda, protección y bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por el favor de su atención. Mañana, en punto de las 9 de la mañana, estaremos dando el discipulado para líderes, oveja de su prado. Hay una palabra tremenda que Dios me dio ahora mismo, basado en Deuteronomio 6, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Poderosa, la vamos a dar mañana a las 9 de la mañana. Pueden conectarse, tenemos 15 pases nada más. Honestamente van 4 o 5 personas en cada discipulado. No me afecta, porque tengo 4 o 5 que son muy, muy fieles discípulos y están allí. Pero gracias a Dios tenemos las redes sociales. Lo vamos a transmitir a través de Facebook y después estará también en YouTube, en Spotify, para que puedan verla y puedan alimentarse de la palabra y la presencia de Dios. Y a las 8 de la noche, el pan diario, desde el horno de la casa de su viejo, anciano y veterano y lagartijo pastor hasta la comodidad de su mesa. Que Dios los guarde, los proteja y los bendiga. Los amo, que descansen esta noche.